Bueno, pues proseguimos con nuestra sesión, última sesión. Como he anunciado, este panel está formado por nuestros amigos de Argentina, Brasil y México. Entonces, como ya decía antes, aunque él no estaba, Walter Carnota es abogado en la Universidad de Buenos Aires y es doctor en Derecho y catedrático de la Facultad de Derecho, y nos va a hablar sobre las relaciones entre democracia y federalismo en Argentina. Luego tenemos también a Daniel Barceló, de México. Hablará primero Hernani Contipelli, de Brasil, que es profesor en el programa de posgrado de la Universidad Comunitaria de la región de Chapecó, director del Center for European Strategic Research en Italia, y postdoc en Derecho Político Comparado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y también en la Universidad Complutense, ¿no? Es un doctorado de 3 universidades o... No, porque funciona como estancia de investigación postdoctoral. Okay. En Brasil tenemos estas figuras. No, muy bien. Bueno, él hablará de Brasil, del caso brasileño. Y por último tenemos a Daniel Barceló, que es también licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. Actualmente es profesor investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ¿verdad? En Derecho Constitucional, y ha sido también, o es, asesor del gobernador del estado de Tabasco. Muy bien. Pues, como digo, vamos a tratar de limitarnos a unos 20 minutos por cada una de las intervenciones. Entonces le doy la palabra en primer lugar a Walter. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hoy a lo largo del día, hemos hablado mucho de calidad democrática. El concepto no es fácil porque incluso tiene que ver con la democracia, que es otro concepto que no es fácil, y que generalmente se ha visto como un concepto, el de democracia me refiero, más referido en su beta histórica a la cantidad, relacionado con el tema del voto, relacionado en el pensamiento platónico con la cantidad de ciudadanos de la polis, pero no tanto con esta noción quizá más moderna, o postmoderna, de la idea de calidad. En realidad, la obra seminal, la obra pionera en este punto es de Diamond y Morlino, en donde, en realidad, más que la conceptualización de la calidad democrática, tenemos que pensar en los indicadores de la calidad democrática, los benchmarks, los indicadores. Ya en esa obra del año 2005, Diamond y Morlino planteaban una suerte de 7, 8 indicadores: la accountability vertical y horizontal, el responsiveness, el Estado de Derecho, entre otras. Pero hay una que me interesa a los fines de lo que vamos a tratar de Argentina, que es la resolución de expectativas o de conflictos de acuerdo a los criterios de la sociedad. Es decir, en otras palabras, cómo uno de esos indicadores va a ser justamente la evaluación de esas respuestas que da, de esas respuestas en materia de política pública que dan los gobernantes hacia los gobernados. Últimamente se ha escrito bastante, incluso no solamente en el campo de la ciencia política, o del gobierno comparado, o de la política comparada, sino también desde el derecho constitucional sobre la evaluación constitucional. Es decir, si en definitiva algo común a la experiencia latinoamericana, que atraviesa la experiencia latinoamericana, que es el gran tema de las vigencias constitucionales o de la eficacia constitucional. Hoy se habló de eficacia hoy de la mañana en términos más teóricos, y la evaluación constitucional. Hay un reciente libro que apareció en Estados Unidos de Ginsburg y Hook sobre justamente Constitutional Assessment, cómo evaluamos el funcionamiento de una constitución, y en definitiva la constitución se valida, se conecta, se confirma a través de justamente de que resuelva conflictos. La constitución en definitiva está para las
personas y si resuelve conflictos, si funciona, pues quiere decir que la evaluación es positiva. El federalismo argentino es uno de los elementos, los cartabones, los criterios que podríamos tratar, sin perjuicio que quizá vamos a ir a una decantación común, con otros elementos, otros factores, otros criterios, otros estándares. El federalismo argentino, que ha sido moldeado por el federalismo de los Estados Unidos, en lo que algún autor denominó relación genética con la Constitución de los Estados Unidos, el sistema constitucional argentino, por lo menos en su faz histórica, está basado, moldeado, no ad literam, pero bastante en la Constitución de Filadelfia de 1787, pero la fecha clave para entender muchas cuestiones, incluso la calidad democrática, tiene hasta un pequeño artículo dedicado al tema del pleno goce y ejercicio de los derechos, copiado de la Constitución Española de 1978, es la reforma constitucional de 1994. Reforma vasta, completa, integral, no una nueva constitución, pero sobre la base de un texto muy a la norteamericana, que era el de 1853, el de 1994 añade la beta alemana 1949, la beta sobre todo española de 1978, y en ese sentido parte de la premisa de la fuerza normativa de la Constitución, aquella vieja idea de Hess, trasladada a España y luego entonces a Argentina y demás. Quiere decir que la preocupación, que es una preocupación del continente, de que la norma sea no solamente válida, sino también, como decían los filósofos del derecho, vigente. Ahora bien, en esos indicadores del Estado de Derecho y de la capacidad de los gobernantes de poder procesar políticas públicas adecuadas, convenientes, timely, oportunas, no, los últimos años, diríamos los últimos 15 años, no fueron muy felices en el derrotero institucional argentino. Primero, si queremos comenzar con el siglo XXI, la terminación del siglo XX, el comienzo del siglo XXI, la gran crisis económica del año 2001-2002, que generó, hoy cuando escuchaba a los colegas hablar del tema de la representación política, el tema del famoso que se vayan todos, que era una suerte de eco parecido al del 15M, es decir, parecido al movimiento indignados, al surgimiento de Podemos, etcétera, en este país. Es decir, que esa crisis marcó mucho la historia reciente de Argentina, además de que cayó un presidente, por eso, pero además de eso marcó mucho, sobre todo la crisis de la representación. Sin perjuicio de que se vayan todos, fue meramente nominal o teórico, porque se quedaron todos, es decir, nadie se fue, pero sin perjuicio de ello fue, hasta como hoy se habló en una dimensión simbólica, fue muy importante, pues fue una crisis auténtica, real, tangible, concreta de la representación política. El tema que también atraviesa las últimas presidencias, el hiperpresidencialismo, planteado ya con Menem en la década de los 90, pero a partir de Kirchner del año 2003, seguido por su esposa Cristina Kirchner, y aún hoy con Macri, evidentemente el jugador de la política pública argentina es el presidente, no es ni el Congreso, que es meramente reactivo. Hoy se hablaba de una cámara de registro, bueno, en la Argentina se hizo una escribanía, el Congreso como escribanía, como no formulador de políticas públicas, como ECO, como cámara de ECO chamber, pero no formulador, al menos inicial o iniciático de políticas públicas. El hiperpresidencialismo, transido en alguna época, en la época de los Kirchner, por el constitucionalismo popular de América Latina, y en la época de Macri, en los 2 años que lleva, por una suerte de retorno al neoliberalismo. Pero lo cierto del caso es que el jugador, el jugador es el presidente. Y lo mismo ocurre, ya que en Argentina se tiende a copiar en el federalismo dual, en las estructuras subnacionales, con los gobernadores. También los gobernadores, es decir, una carrera política exitosa en la Argentina implica, antes de ser presidente, seguramente ser gobernador.
Gobernador fue Menem, gobernador fue de la Rúa, fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, gobernador fue Néstor Kirchner, gobernador o jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue Macri, gobernador fue Duhalde, es decir, de los últimos 6 presidentes, 5 fueron gobernadores de sus respectivos distritos. No así la importancia del Senado o de la Cámara de Diputados. Un Congreso netamente reactivo. El año pasado, cuando el primer año full que Macri estuvo en la presidencia, el Congreso intentó tener alguna participación mayor, pero este año, como es un año electoral a nivel legislativo, volvió a la opacidad, así que el Congreso tampoco hace mucho ni tiene un rol destacado. Las provincias argentinas en este sentido, sus unidades son, los sujetos de la relación federal son las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, en un proceso de autonomía muy interesante que este año siguió Ciudad de México, y en ese sentido las provincias argentinas tienen una gran descentralización administrativa, pero para nada tienen descentralización, todo lo contrario, una centralización fiscal, financiera muy importante, muy dependiente del dinero que provee el gobierno federal, a veces con suma y total discrecionalidad. La prueba está que en los últimos 25 años no se ha logrado dictar una ley que reclama la reforma constitucional del 94, que es la ley de coparticipación fiscal. Es decir, entender el federalismo argentino en gran medida, esto lo señala mucho de la literatura norteamericana, implica entender el laberinto fiscal. Si no se entiende el laberinto fiscal y la gran dependencia que los gobernadores, por ejemplo en este momento aún gobernadores de un signo teóricamente opuesto al presidente Macri, como son los gobernadores peronistas, no necesariamente cristinistas, pero sí peronistas, sin embargo aparecen verticalizados, aparecen con una disciplina, con una suerte de bajada de línea por el tema fiscal. El tema fiscal es un tema que, digo, calificado en literatura especializada como el gran laberinto. Y finalmente, los estudios de federalismo en Argentina que se orientan hacia la ciencia política y demás, ponen el acento en esto, no tanto en el campo, diríamos, de las normas. Lo cierto del caso es que las provincias argentinas estructuralmente copian, hay una suerte de mímesis con la estructura federal, sobre todo el gobernador piensa que es un presidente. Esto es un dato de realidad bastante curioso, los poderes judiciales subnacionales piensan que también tienen los poderes inherentes a una Corte Suprema y las legislaturas son netamente pasivas o reactivas, es decir, que copian, se clona la estructura federal, y esto en realidad no debería ser así, ya lo preveía el padre fundador de la Constitución Argentina de 1853, que fue Juan Bautista Alberdi, un gran pensador, jurista y sociólogo, casi al mismo tiempo que surgía la sociología, porque Alberdi vaticinaba que no era necesario el federalismo si las estructuras subnacionales iban a limitarse a copiar la estructura federal. Entonces tenía que proveer algo más o tenía que tener elementos diferenciadores. Si uno hace esta tabulación de un poder ejecutivo, de un ejecutivo no fuerte sino hipertrofiado, que puede hacer de todo, unido a un origen norteamericano de la institución, a una inspiración de la Constitución chilena de 1833, y unido a la vocación caudillista de los líderes políticos argentinos, hacen que el presidente sea omnímodo, que además acumule la comandancia de jefe de las Fuerzas Armadas, acumule a lo largo del siglo XX, lo que va el XXI, la jefatura de un partido político a nivel nacional, en una época no actual, en una época también acumulaba la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como tenía pocos poderes, también tenía ese poder residual, es decir, que el presidente argentino en todo tiempo y lugar ha sido omnímodo. Un poder legislativo decorativo, a veces diríamos sin un rol muy claro. Un tema interesante, hablamos con Daniel anoche, el Senado argentino, por ejemplo, le aumentaron un miembro en 1994, hay 3 senadores,
con un criterio partidocrático, 2 senadores por la mayoría, 1 senador por la minoría, con lo cual, más allá de la justeza, de la transparencia de ese criterio, obviamente lo castró al Senado como Cámara de Representación Territorial, le quitó lo que el Senado tenía como relevante, que fuera la Cámara, es un debate que también hay en España y en otros lados, sobre el rol de la Cámara Alta, que sea en definitiva una Cámara de Representación Territorial. Y esa incorporación del tercer senador hizo que acentuó los ribetes o los caracteres partidocráticos del Congreso argentino, en particularmente del Senado, es decir, duplicó lo que era la Cámara de Diputados sin tener mucho sentido entonces el bicameralismo, diríamos, en la Argentina. Como vemos, el estado del arte en materia del Estado de Derecho en los últimos años no ha sido muy halagüeño, pese a tener una constitución formal, pese a haber elecciones periódicas, elecciones generalmente competitivas, pese a no haber un sistema de partido dominante, ni de partido hegemónico. Sin embargo, no es un sistema, la evaluación del sistema constitucional argentino no es una evaluación que deje muy conforme a mucha gente, y ese eco del 2001, de que se vayan todos, o la crisis de representación, aún hoy con distintos ropajes y distintos pelajes se sigue viendo todavía, en términos más generales, si se quiere, como una suerte de crisis de la dirigencia política, como la dirigencia política está alejada, como que no cumple, como que, diríamos, como que permanentemente y pendularmente, que ha sido otra característica de una sociedad. Una sociedad, por cierto, que altamente anómica, altamente incumplidora y evasora de la norma. Es decir, que una profesora de la Universidad de Harvard, Vicky Jackson, una comparatista muy importante, me decía hace 4 años en la casa de Maquiavelo, que hicimos un evento de la Asociación Mundial de Derecho Constitucional, me decía, nunca conocí un país tan elusor de la norma como la Argentina, y es probablemente una característica muy cierta. Ni el hecho de la ley echa la trampa, ni el acato pero no cumplo, no habría ningún canon, ningún axioma que explicara el grado de evasión casi lúdico que el argentino tiene frente a una norma. Parecería que hay una norma, entonces hay que dispararla, hay que encontrarle la salida, el loophole, la manera de poder evadir. De todas maneras, no todo es malo. Algunos indicadores de algún intento por darle oxígeno a una democracia compleja, complicada, también en un lugar común, digamos, la democracia necesita demócratas, y es un tema cultural también, no es solamente un tema ni de ingeniería constitucional ni de arquitectura constitucional. Argentina tiene 27.000 leyes, tiene los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, y tiene además una constitución relativamente nueva, digamos, de 20 y pico de años de su última reforma basta. Creo que es muy importante, yo soy juez federal además, pero no por un planteo corporativo, digo que es importante el rol del Poder Judicial. Por eso lo dejé para el final. Un Poder Judicial que en la época 2003-2004, cuando llegó Kirchner, puso una corte bastante independiente, una corte que incluso años después a ella y a su esposa dieron algunos dolores de cabeza, porque era una corte de grandes personalidades, por ejemplo, uno que es Zaffaroni, por ejemplo, que ustedes lo pueden llegar a conocer, catedrático de Derecho Penal que actualmente es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Lorenzetti es el nombre de su presidente del año, digamos, desde 2003-2004 a 2015, ya que Macri ha logrado colocar 2 miembros nuevos en la Corte Suprema, uno de ellos por la vacante de Zaffaroni y por alguna otra vacante más, implicó abrazar con mucha fuerza, ahora es mucho menos, la causa del derecho internacional de los derechos humanos, los estándares de la Corte Interamericana, incluso como guía orientativa los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es, como ustedes bien saben, un verdadero tribunal. Sin embargo, hay datos de la jurisprudencia de la Corte de ese periodo y con algunas estribaciones en el actual que son importantes. Por ejemplo, la actuación de los procesos colectivos, del amparo colectivo, creo que es un elemento interesante para una futura movilización
de los actores de la comunidad litigante dentro del Poder Judicial. En materia de federalismo, que la jurisprudencia argentina histórica no había sido sumamente rica en este tema, sin embargo, a pocos días de asumir el presidente Macri en diciembre de 2015, la Corte Suprema sacó 3 sentencias con 3 provincias distintas para tratar de impulsar la ley de coparticipación federal, que era un tema que nunca se hablaba, que estaba diferido a la negociación política, al Congreso y demás, con lo cual esto ha implicado de alguna manera poner en la agenda pública el tema fiscal, el tema del federalismo fiscal, de cómo se gasta, cómo las provincias gastan, pero la recaudación viene por otra vía y demás. Así las cosas, para ir terminando, creo que el rol que tiene no solamente la Corte Suprema, sino todos los jueces que tienen la misión en Argentina, un sistema de control de justicia constitucional difuso, descentralizado, tienen no solamente el control de constitucionalidad, yo declaro inconstitucionales todos los días, sino el control de convencionalidad también, y de oficio, sin petición de parte, se puede declarar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad, no hay tribunal constitucional en Argentina. Creo que es un rol, para ir cerrando, no menor, no es un desafío pequeño, para todos que integramos la magistratura, sobre todo federal. La nación es más proclive, la Corte Nación, a declarar inconstitucionalidades de normas provinciales o subnacionales, no tanto así las federales, pero creo que es un momento, como decía Bobbio, que el siglo XXI sería el siglo de los jueces, una época importante. Un Poder Judicial endeble, de todas maneras, el 20% de la justicia federal argentina está con jueces sustitutos, es decir, que no es quizás la mejor manera para poder avanzar o proceder, pero hay señales, ya las tuvo la Corte en los últimos años de la presidenta Kirchner, y en algunas decisiones también con respecto al gobierno actual, de ir delimitando los perímetros, de ir, como se diría en Argentina, que es un país netamente futbolero, marcar la cancha. Y si con perdón de Maradona y de Messi, con lo cual, si se logra esa demarcación de poder delimitar, de poder marcar la cancha, estaremos en una mejor situación de calidad democrática. Muchas gracias. Bien, muchas gracias.